sellado en Él. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven a ministrar nuestras vidas, Señor, en esta noche, Señor. Padre, he aquí tu pueblo, Señor, nosotros, tus hijos, Señor, queremos conocerte, Señor. Padre, queremos, Señor, estar en tu presencia, Señor, conocerte un poco más, Señor, más de lo que te conocíamos hasta ayer, Señor. Conocer algo más de ti, más de tu amor, más de tu perdón, más de tu gracia, Señor, Padre. Que tu misericordia, Señor, cada día, Señor, nos alcance, Señor. Que en esta noche, Señor, Padre, podamos, Señor, entrar en tu presencia, Señor. Aleluya. Amado, Señor. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Aleluya. Puede que no te conozca la letra, puede que no conoces el tema, pero que salga una oración en esta hora de tu corazón, de lo más profundo, sincero, porque más allá de que no conozcamos la letra, el tema, todos queremos conocer más a Jesús. Todos queremos conocer algo más del Señor. El Señor siempre quiere revelar algo nuevo en nuestra vida, siempre quiere hablarnos, siempre quiere transformarnos, porque nos ama, porque quiere estar con nosotros, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Por eso en esta hora, adórale ahí con tu palabra, adórale, dile cuánto lo amas, dile cuánto lo extrañas, dile lo que sientes por Él, dile lo que necesitas de Él, que Él haga en tu vida también, díselo en esta hora. Si quieres poner en esta hora tu familia a los pies del Señor y clamar por tus hijos, clamar por tus nietos, clamar por tu cónyuge, hazlo en esta hora. Comienza ahí, háblale a tu Padre, háblale al Señor en esta hora. Deja que su presencia ministre en tu vida, ministre en tu corazón, ministre en tu mente. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Aleluya, Jesús. Padre, en esta hora entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, Señor. Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, haciendo milagros, haciendo prodigios, Señor, en esta noche, sanando, restaurando, perdonando, limpiando, Señor, nuestras vidas, Señor. Haz lo que quieras hacer, Padre bueno, en esta hora, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, hablándonos, Señor, a nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, y antes de pasar a la palabra, quisiera escuchar algunos testimonios ahí de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en estos días. La pastora recién contaba que estábamos contentos, ¿verdad?, por haber empezado la escuela bíblica para niños. Es una victoria. Para algunos va a decir, solo los niños. Bueno, para nosotros es una gran victoria. Amén, porque que un niño haya llegado, ¿verdad? 2 niños junto con David, que hayan venido aquí a escuchar, a recibir, que quizás sea la primera vez que ellos escuchaban la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, la había escuchado, pero quizás la otra niña era la primera vez que entraba en una iglesia, que sentía que se le enseñaba la palabra de Dios. Ya eso es una gran victoria, ¿verdad? Es un arma por la cual el niño también, el Señor, perdón, murió y resucitó para salvar a los niños. El mismo Señor Jesucristo, recuerda cuando los discípulos ahí reprendían a los que traían a los niños y dicen, dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo no vamos a estar contentos de que una niña haya llegado? Que ya la van a conocer y van a ver que todos se van a encariñar con ella también. No sé si alguien quiere contar algo de lo que Dios ha hecho. No sé si Rosario o Neto quieren contar, bueno, la mano poderosa de Dios, que el domingo pasado estábamos orando, ¿verdad?, por Pamela, y hoy ¿dónde está Pamela? En la casa. En la casa. ¿No? ¿Para la gloria de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, así que no sé si hay otro testimonio por ahí que quieran contar. Vamos a seguir orando por Pamela ahí, para que Dios complete la obra de sanidad en su vida, ¿verdad? Ahí está la flor de la edad, 20 y pocos años, así que vamos a orar por ella, que se pueda firmar en el corazón, en su corazón pueda firmar ahí la presencia del Señor. Y bueno, nosotros no teníamos plata, no teníamos nada, pero
gracias a Dios, alguien nos está sacando la guitarra en cuota, empezó a guitarra. Nunca andamos con nada, pero El Señor es bonito, hermano. ¿Quién lo hace? Cristo. Cristo nos da, aquí nos da, ya nosotros, gracias al Señor, y seguimos caminando. Amén. Por fe, por arriba del agua. Gloria a Dios, no lo vamos viendo. Dios. Por arriba de las aguas, caminamos por fe. Es así la vida del cristiano. Amén. A veces somos por fe o por porfiado, pero hacemos, nos movemos. Amén. Ayer fuimos a visitar también con el hermano Elías, estuvimos recorriendo, buscando el dueño de ese famoso local. Nadie sabe quién es el dueño. No, ahora nos han dicho que es de una iglesia de las piedras. Ahí. Pero vamos a averiguar. Ahí nos metimos, ahí saltamos el muro, el tejido, ahí para que quería sacar foto, es el doble de lo grande que esto, más grande, el doble, y da para ampliar un poquito más, después todo el terreno que hay, con poquito lo dejamos cerrado, funcionando, ¿verdad? Lógicamente, pero hay que hacer más cosas, ¿no? Pero se puede reunir. Así que bueno, estén orando, ayúdenme a orar por esto, porque el vecino que estuvimos hablando, que fue el que nos dijo que era en la iglesia, dijo, no te van a vender. Ah, no. Bueno, hasta que yo no dé con el dueño que me diga que no, yo voy a seguir golpeando la puerta y buscando. Y bueno, así que estemos orando para ver de quién es. El pastor que abrió esa iglesia es de San Ramón. Bueno, ese alquiló ahí. No abrió, ese alquiló. Por eso te digo, nadie sabe de quién es. Porque en cierto modo todo uno dice de aquí, te dice de allá, y supuestamente lo que dijo el vecino, que la dueña que era, lo ofrendó por la iglesia. Es una iglesia de las piedras que Dios puede ser, Dios es el dueño de la plata y del oro, así que estamos orando. Bueno, y antes de pasar a la palabra, quería tristemente dar una noticia que quizás San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12 dice: después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla de este modo? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, le preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Santiago 2:17 dice que así también la fe, si no tiene obras, la fe es muerta, ¿verdad? Por lo cual nos está diciendo que la fe tiene vida, que es viva, ¿verdad? Que tiene vida, que tiene movimiento, ¿verdad? Y que esa vida se mantiene cuando nosotros ponemos en práctica la fe. Que si nosotros dejamos de poner en práctica la fe, como que no sirve, ¿no? De nada me sirve a mí decir que tengo fe si no lo ponemos en práctica. En varios pasajes de los evangelios encontramos al Señor Jesús reprochando la poca fe de sus discípulos, diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombres de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación incrédula. Y ya de un poquito, ya lo resolvamos un poquito más alto, el Señor Jesús, ¿no? De a poquito ahí. Y esa poca fe se veía reflejada en que no lo ponían en práctica. ¿Recuerdan cuando van cruzando al otro lado del mar de Galilea, ahí que se levanta la tormenta y que Jesús estaba durmiendo, porque estaba cansado, estaba durmiendo tranquilamente? Bueno, ya lo mandé, vamos al otro lado. Se levanta la tormenta y lo llaman a él. Y él que le dice: hombres de poca fe. Claro, porque no habían puesto la fe en práctica. Si él ya le había estado hablando acerca de la fe, le había estado hablando acerca de esos. Las ocasiones a veces en que nosotros podemos poner nuestra fe en práctica van a ser casi siempre ocasiones fáciles, no, ocasiones difíciles, ¿verdad? Ocasiones en las cuales nosotros no podemos solucionar nada por nuestros propios medios, porque si nosotros lo podemos solucionar a nuestra manera, ¿en dónde está nuestra fe? No, en
en nada si nosotros ya lo pudimos solucionar, ¿verdad? Si buscamos la solución por otro lado, no es que estemos poniendo la práctica en la fe en práctica. El poner la fe en práctica significa que dependemos de Dios, que Dios es nuestro proveedor, que para todo lo que vayamos a realizar dependemos que Dios, por ejemplo, obviamente que si precisamos un trabajo, dependemos de que Dios nos abra esa puerta de trabajo. ¿Y cómo ponemos nuestra fe en práctica? Y digo, en la puerta, ¿verdad? Porque por más que necesitemos un trabajo y estamos orando y pidiendo al Señor, pero si yo no me muevo en fe, ¿verdad? Si yo no envío un currículum, nadie me va a llamar. A veces Dios es milagro porque nos pasamos de vago, nos pasamos un poquito de ocio y entonces te viene el trabajo como diciendo, dale para adelante. Pero por lo general esa es la manera que Dios mueve, que cuando nosotros ponemos en práctica la fe. Vamos en busca de algo. Dios nos dice algo y bueno, y vamos y tratamos de hacer. Como ahora, por ejemplo, queremos lograr conseguir ese lugar para nosotros, ¿verdad? Como iglesia aquí en Sauce, y bueno, vamos y golpeamos la puerta. No tenemos plata, porque con plata sería fácil, pero no tenemos que la dependencia de Dios, de que Dios sobre toque el corazón y acepte lo que le vamos a proponer, ¿verdad? O aún nos sorprenda el Señor y el dueño diga, ¿sabe qué? Sí, es de ustedes. Pero tenemos que ir y golpear, ¿verdad? Poner la fe en práctica, y bueno, movernos. No esperar y ya estar orando, sí, Dios regálanos un local, regálanos algo, pero no hacemos nada. No, tenemos que poner la fe en práctica y la ponemos cuando las situaciones son difíciles que nos superan a nosotros. Porque cuando la fe está muerta, queda sin vida, nuestra vida espiritual queda estancada. Y comienza a depender de otra gente, de la ayuda de otra gente, como era el caso de este paralítico. Él estaba enfermo, ahí él no podía moverse, él necesitaba de la ayuda de los demás, ¿verdad? De otras personas que tuvieran compasión por él, que quisieran moverse. Nuestra vida espiritual, entonces, si no comenzamos a poner nuestra fe en práctica, va menguando hasta que nos estancamos, nos paralizamos espiritualmente hablando. Y cuando esto ocurre, nuestra vida espiritual se estanca, nos volvemos casi que religiosos, ¿verdad? Y para que tengan una idea, vieron que siempre les dije que nosotros cuando conocemos al Señor comienza dentro nuestro una vida paralela, que es la vida espiritual, ¿verdad? Que es la vida que si nosotros no alimentamos esa vida paralela que llevamos, la vida espiritual, el alimento espiritual, ¿verdad? Se ve reflejado en nuestra vida física. Si nosotros oramos poco, poca victoria vamos a tener, ¿verdad? Si nosotros buscamos poco al Señor, el Señor nos bendice poco y eso se ve reflejado. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes cuando oren, ¿verdad? Cierran la puerta, oren en los secretos y su Padre que ve en los secretos lo va a recompensar en ¿dónde? En público, o sea, se va a ver reflejada. Pero ¿qué pasa? Si nuestra vida espiritual, nuestra fe no la ponemos en práctica, se va muriendo, nuestra vida espiritual se estanca y por ende se va a estancar también nuestra vida física. No vamos a quedar estancados ahí en un área. Cuando eso ocurre nos volvemos religiosos. Pasamos a tener una vida rutinaria, sin expectativa, sin ver más allá, sin creer a que Dios pueda hacer maravillas con nosotros, que pueda hacer milagros. Simplemente nos acostumbramos, ¿verdad? Venimos a la iglesia porque hay que venir a la iglesia, porque es día domingo, hay que venir a la iglesia, hay que cantar, hay que alabar al Señor, pero sin expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestra vida en cada reunión. Porque Dios está presente aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos reunimos porque dice el mismo Señor Jesucristo que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? A veces cuando esa vida, nuestra fe está muerta, no está puesta en práctica, nuestra vida espiritual se seca, ¿verdad? Y pasa a estar paralizada, se vuelve rutinaria, religiosa. Nos vestimos, nos acomodamos como para ir a la iglesia, agarramos la Biblia, salimos con la Biblia bajo el brazo, pero no estamos reflejando vida espiritual. Simplemente nos volvemos religiosos. Creemos en los milagros de Dios, creemos que Dios hace milagros, pero no creemos que esos mismos milagros se pueden hacer realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra fe se fue secando, se fue muriendo. En el relato que leímos aquí en Marcos encontramos unas personas que tenían una fe en crecimiento, que son los amigos de este paralítico. Estos 4 amigos que lo llevaron ahí donde estaba el Señor Jesucristo. Esos amigos sabían que el único que podía sanar a su amigo era Jesús. Amén. Ellos habían escuchado de Jesús, ¿verdad? No solamente sabían que el único que podía sanarlo era Jesús, sino que se enteraron de que Cristo estaba ahí predicando en su casa.
Ahí estaba en casa, ahí predicando, en ese lugar, ahí había reuniones ese día. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos con este amigo. Este amigo lo vamos a ver también que tenía fe, porque he escuchado varias veces, y no lo critico los predicadores que hablan de la fe de los amigos, pero no incluyen a este paralítico, pero después vamos a ver que este hombre también tenía fe en el Señor Jesucristo. Y bueno, pero este hombre tenía una fe pequeña, digamos, una fe recién en crecimiento, ¿verdad? Una fe cuando recién conocía al Señor, ¿verdad? Y necesitaba del envío, necesitaba del ánimo, necesitaba del empuje de otras personas ahí. Necesitaba encontrarse con Cristo. Hay personas que tienen fe en Dios, fe en Jesús, pero que les cuesta llegar al encuentro mismo del Señor Jesús. Por ejemplo, estamos orando por esta hermana aquí de la vuelta, ¿verdad? Estamos orando, ella tiene fe en Jesús, cree en el Señor, pero le cuesta llegar a la casa del Señor. Hoy no la encontramos, pero ya va a venir. Y hay que ayudarla, ¿verdad? Hay que ayudarla para que pueda llegar y encontrarse con Jesucristo cara a cara. Que ya no pueda simplemente creer de oídas, sino que lo haya visto ahí al Señor. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que tuvimos que ir a buscarlo para que pudiera asistir a la iglesia, que pudiera llegar a los pies del Señor Jesucristo? Que le hablábamos y siempre estaba ahí, pero que faltaba un envión, faltaba un empujón para que pueda llegar, para que pudiera vencer, ¿verdad? Y porque, ¿sabes qué? Hay ocasiones en la vida del cristiano, de las personas, que hasta que no rompan esa barrera de venir a la casa del Señor, no digo que sea aquí o en otra iglesia, pero que no rompan hasta que no rompan la barrera de encontrarse mismo cara a cara con el Señor, no viene el otro milagro. Sí creen en el Señor que los puede sanar, pero hasta que no rompan ese obstáculo, esa cadena que lo está atando, que le impide llegar, no van a tener la bendición que Dios tiene para ellos. Por eso en esta noche vamos a ver por medio de este pasaje qué ocurre cuando nosotros ponemos nuestra fe en práctica. Por ejemplo, una fe en práctica es una fe que anima a las personas. ¿Quiénes son los que animaron en este caso a este hombre? Los amigos de este paralítico. Ellos probablemente habían visto o escuchado lo que Jesús había estado haciendo. Probablemente hayan escuchado que Jesús había transformado el agua en vino, que fue el primer milagro que hizo en la boda de Caná el Señor Jesucristo para que sus discípulos creyeran en Él. Probablemente ese milagro ya nomás corrió ahí con reguero de pólvora. Ahí se proclamó en toda esa zona. Y entonces estos amigos habían escuchado y creían, quizás habían visto al mismo Señor Jesucristo sanando a algunos, otros. Entonces fueron y quisieron, le contaron de las buenas nuevas a este hombre, a este amigo. Le dijeron, che, ¿sabes que conocemos a alguien que te puede sanar? ¿Que puede hacer algo por vos? Alguien que sanó ahí a la suegra de alguien. Hizo algo medio loco, sanó a la suegra de alguien, pero la sanó. Hizo algo más loco todavía, que vos no vas a creer. De la agua de piedra que ella daba, que son para lavar, que no son ni siquiera para tomar, transformó esa agua en vino en una boda. Y unos cuantos litros hizo. Y es que se animaron, ¿verdad? Vamos a verlo. Porque no solamente lo animaron, no solamente le contaron de las buenas nuevas, sino que le dijeron, ¿sabes qué? Está allá predicando, hay un culto ahora a esta hora, vámonos para allá. Dale que te cargamos, vamos a hacer una camilla, vamos a agarrar tu camilla, vamos que te llevamos hasta ese lugar. No solamente, ¿verdad?, le dieron las buenas nuevas, sino que hicieron algo más. Lo llevaron a donde Jesús estaba. Y esa es la fe en práctica, lo que hace también. Una fe en práctica anima a las demás personas. Anima a las demás personas a conocer al Señor, a que el Señor hace milagros, que el Señor puede cambiar las vidas. Y no solamente lo proclama, sino que le dice, después te paso a buscar. Como decía la hermana Rosario el otro día con Santa, te paso a buscar. Te paso a buscar. ¿Por qué? Porque ya no alcanza con decir, sí, Jesús te va a cambiar. Andá, vení que te va a hacer bien. No, vení, te estoy diciendo, vení, no, porque no quieres venir. ¿Verdad? Y estos amigos hicieron algo, despertaron la fe en este hombre. ¿En serio me puede sanar? ¿Usted está seguro? Sí, dale. Mirá, hay un punto allá, vamos hasta ahora. Vamos. No solamente una fe que anima, entonces, es la fe que pone en práctica, la fe que anima, la fe que comparte de la buena nueva del Evangelio, de lo que Jesús hace en nuestra vida, que lo puede hacer en los demás, sino también que lo lleva, ¿verdad?, al encuentro con el Señor. Como hijos de Dios, nosotros debemos de animarnos los unos a los otros. Amén. Debemos de animarnos. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo están haciendo. Animándose, mandándose mensajitos, che, ¿qué te pasó que no viniste? No, como diciendo, no de prepo ni rezongando, ¿no? Sino animando, ahí.
nos enteramos que estabas mal ahí, estamos orando por vos, ahí como estamos orando ahí por nuestra hermana Laura, como cuando supimos ahí el tema de la nieta de nuestros hermanos, y vamos a estar orando, vamos a estar animándonos, ¿verdad? Unos a otros, como dice la Biblia, llevando las cargas unos a otros, porque eso es la ley de Cristo, ¿verdad? Compartir las cargas, orar los unos por los otros, animando, edificándose. Eso es una fe puesta en práctica. Amén. Efesios 4:32 dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ahí, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Pablo le decía a los efesios, sean bondadosos, sean misericordiosos, perdónense, ¿verdad? Perdónense. Así es como una fe puesta en práctica, no es como, me la hizo, me la va a pagar. No, ahora te quiero ver, a ver cuando venga a pedir mi oración. Ay, no, perdonando, teniendo misericordia, ser bondadoso, recordando que también Cristo nos perdonó a nosotros, que un día también nosotros, ¿verdad?, andábamos en nuestro pecado, aún después conociendo a Cristo, hemos metido la pata y Cristo nos ha perdonado. Entonces, ¿quiénes Gracias, somos Señor. nosotros para ponernos después delante de los otros hermanos que de repente están pasando por una situación difícil, ¿verdad? Y uno, en vez de ponerse en sus zapatos, lo primero que hace es criticar. Ay, ¿y si no viene a la iglesia? Claro, ¿qué le va a ir bien si no viene a la iglesia? ¿Y sí? No, pongámonos en sus zapatos, oremos por ellos, animémonos, ¿verdad? Hermano, te está pasando algo, estás atravesando una lucha, contá conmigo para orar, ahí no pasa nada, vamos arriba, Dios está contigo, Dios te puede sanar. Eso es una fe puesta en práctica, ¿verdad? Que anima a otro a seguir adelante, que lo empuja, porque a veces necesitamos un envío. A veces somos seres humanos, no siempre vamos a andar tocando allá arriba el arco. A veces nos andamos arrastrando por el piso, ¿verdad? Dando lástima. Ahí, porque somos seres humanos. Ahí. Por eso es necesario poner la fe en práctica. ¿Y cómo la ponemos? Animando a otros, animando a los demás. Así Amén. que aquel que es débil, que es niño en la fe, debemos de animarlo, ayudarlo a que pueda creer en el Señor, que pueda conocer un poco más al Señor. Ahí no andar juzgando, no porque yo y porque no, porque mirá, nadie nos puso de jueces a nosotros. ¿Verdad? Nadie nos puso de jueces. Compartamos el amor de Dios, pongamos la fe en práctica, animando unos a los otros, ahí que no se queda, aquel que se está quedando ahí, mandando un mensajito, vamos arriba hermano, vamos arriba hermana, Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria, ánimo, ahí, esa es la manera de poner nuestra fe en práctica, y no de andar juzgando, porque recordemos que cuando señalamos con un dedo, ¿cuántos dedos hay que nos señalan a nosotros también? Y la Biblia nos dice que con la misma medida que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Así que pensemos un momento, en algún momento, si en nuestra vida metemos la pata, ¿verdad? ¿Cómo queremos que nos traten a nosotros? Así que pongamos nuestra fe en práctica, animándonos a los demás. Una fe puesta en práctica es una fe que vence obstáculos. Estaba todo bien con nuestro amigo, con estos amigos. Compartieron la buena nueva con este paralítico, le dijeron, vamos, y él dijo, sí, vamos, que eso da una alegría, ¿no? A través de nuestra hermana Marta nos compartía la alegría que estaba cuando había invitado a las personas y que le dijeron que sí, pásenme a buscar, ¿verdad? Bueno, estos estaban recontra contentos. Este varón había aceptado que lo llevaran, iban todos los 5 ahí, 4 cargándolo, iban los 5 ahí contentos. Pero ¿qué pasó? Estaba lleno el lugar. Y nadie lo dejaba pasar, ¿no? ¿Y qué ahora qué hacemos? Dije, bueno, está, hicimos todo, ya está, yo te traje. Ahora manejate, arreglátela como pueda. No, eso que obstáculo, la gente, la multitud, no fue obstáculo para que ellos, ¿verdad?, hicieran lo que se habían determinado hacer, que era llevar a su amigo a los pies de Jesús. ¿No había lugar? Hacemos un lugar, dijeron, vamos a romper el techo. Ahí, o sea que hicieron. No fue impedimento para que su amigo recibiera la bendición. Un techo, la multitud, que no lo dejaban pasar, no fue impedimento. Se las arreglaron, se las ingeniaron. Imagínense subir todavía al paralítico con la camisa arriba del techo, no solamente romper el techo, sino subirlo, tener cuidado y bajarlo ahí en medio del Señor. Y saben qué, probablemente en todo ese lugar que había, en esa reunión, que no había un lugar, no había lugar ni para un alfiler, probablemente no eran los únicos con necesidad. Probablemente habían otros paralíticos, probablemente habían otros enfermos, ¿verdad? No eran los únicos con necesidad, pero fueron los únicos determinados a llevar a este varón a los pies de Jesús. Fueron los únicos determinados. La fe que vence obstáculos es la fe determinada en
en llegar a la meta. Amén. Llegar a lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, una fe determinada, ¿verdad? Una fe puesta en práctica, una fe que vence obstáculos, es la que se determina, yo lo voy a alcanzar. No es yo lo voy a Gloria a intentar, Dios. yo lo voy a lograr, porque Cristo lo prometió. Para que pueda ser determinada, es necesario que nuestra fe esté puesta en Jesús. Puesta la fe en Jesús, el autor y consumador, dice, puesto los ojos en Jesús, en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. La fe que vence obstáculos es la fe puesta en Jesús. No en la Amén. lotería, no en el 5 de oro, no en la revancha del rey, ni todas esas cosas, sino la fe puesta en el Señor Jesucristo, que es la que vence obstáculos. El mismo Señor Jesús nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le ordenaríamos a la montaña, le hablaríamos, le ordenaríamos que se echara en el mar, y que dice la Biblia, que lo haríamos, que lo haría si tuviéramos fe. O sea, puesto los ojos en Jesús, la fe puesta en el Señor. Por la fe en Jesús, Pedro y Juan, cuando iban a orar, dice el libro de los Hechos, a la hora de la oración al templo, dice que había un cojo de nacimiento que todos los días estaba pidiendo limosna ahí. Y dice que por la fe en el Señor Jesucristo oraron y el Señor, este cojo se sanó. Ahí, por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que le dijeron a este varón, dice, no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Amén? Una fe entonces puesta en práctica es una fe que anima, que fortalece al hermano, aquel que está débil, aquel que recién está empezando en el camino del Señor, aquel que no conoce. Es una fe que vence obstáculos, que no se detiene ante nada. A veces decimos, sí, estoy con fe, y nos ponemos en marcha en algo, y cuando ya nos dicen la primera obstáculo, ya desistimos. Ya no hacemos más nada. Y bueno, yo lo intenté, Señor, sé que no era de Dios. No, era de Dios, te faltó seguir golpeando, seguir rompiendo. Seguir. Elías dice que para que viniera la lluvia, mandó 7 veces a su criado, ¿verdad?, que fuera a ver si se venía una nube, porque era un día, hacía 3 años que no llovía, y ese día era como el día de enero acá, no se ve una nube por nada. Ni que uno haga la danza del indio, se viene una nube. Pero dice que 7 veces lo mandó a que subiera, y dice, allá veo, ya lo dejo, una nube, pero que es pequeña, es chiquita, dice, es la mano, como la palma de una mano, pero ¿qué es eso insignificante? Y dice el día que le dijo, ve y apúrate, dile al rey que se apure porque viene la lluvia. O sea, hay que orar. Si en el primer movimiento de oración nos quedamos con el primer no, ya no es una fe que vence obstáculos. Una fe que vence obstáculos es una fe puesta en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que eso es una fe puesta en práctica, una fe que anima, una fe que vence obstáculos. Es una fe que purifica nuestras vidas. La fe puesta en práctica. El perdón de pecados se obtiene por fe. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia mediante la fe en Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Esa paz significa entonces que ya no hay ninguna acusación contra nosotros. Ya no hay nada, no hay ninguna condenación, dice, porque estamos en Cristo Jesús. No importa lo que fuimos, no importa lo que hayamos hecho, como hoy cantábamos, si estamos en Cristo, somos nueva criatura. O sea que nadie nos puede acusar. Por eso le decía que acá todos somos iguales delante del Señor. Cristo pagó el mismo pecado, pagó el mismo precio para el perdón de nuestros pecados. O sea, ¿quién somos nosotros para menospreciar a alguien? ¿Verdad? No importa lo que hayamos sido, no importa, Cristo transforma nuestras vidas mediante el perdón. Ya no hay culpa en nuestras vidas, Cristo se la llevó. Y el paralítico, este hombre, tenía fe en el Señor. ¿Y por qué digo que tenía fe en el Señor? Porque el versículo 5, cuando él lo ve a ellos, ¿verdad? Dice Jesucristo, dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo ¿a quién? Al paralítico. Él vio la fe de ellos, no es que está hablando de la fe de los 4, sino que está incluyendo a este varón, porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Y si no tenía fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? No, Cristo no le iba a perdonar los pecados, porque como leíamos recién, como les dije, que dice en Efesios que el perdón de los pecados se obtiene por medio de la fe, mediante el sacrificio de Jesucristo. Este hombre ya creía, ya tenía fe en el Señor. Por eso Cristo le perdonó a él los pecados. Este hombre tenía fe en el Señor, ¿verdad? El pecado es la principal enfermedad del ser humano. Están las otras que después vienen, pero la principal es el pecado.
Y de esa solamente Cristo es el que nos puede limpiar. De esa solamente Cristo es la que nos puede sanar de esa enfermedad. Necesitamos limpiar nuestra vida de todo pecado. La única manera de hacerlo es por medio de Jesucristo. Es por medio Aleluya. del Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Amén. O sea que una fe puesta en práctica obtiene el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nos perdona. Y tenemos la fe de que Dios nos perdona. Creemos en su palabra. Aceptamos el sacrificio de Jesucristo por fe. Lo aceptamos. Sabemos que Él murió por nosotros. Lo recibimos por fe. Nuestra purificación, nuestro perdón, también ¿qué hace? Hace dejar en ridículo a los religiosos. Dice la Biblia que cuando los escribas que estaban ahí, los religiosos, los que saben todo, los más santos que Dios, ¿verdad? Porque así son los religiosos, son más santos y más limpios que Dios. Ahí dice que cuando escucharon a Jesús decir, tus pecados te son perdonados, dije, ¿y qué está diciendo? Vamos a apedrearlo, blasfemia, dice. ¿No? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y sí, tenía razón, pero no se daban cuenta que Jesucristo era Dios ahí delante de ellos. Ahí se pusieron como rabiosos, pero luego iban a quedar en ridículo porque el Señor Jesucristo lo desafió más. Le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levántate, ¿verdad? Y anda. Para que vean, dice que el Hijo del Hombre, que Dios, el Hijo de Dios, tenía autoridad para perdonar pecado. Agarró y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, toma tu camilla y anda. Siempre, hermanos, vamos a escuchar comentarios de religiosos, comentarios de personas, como les decía, que se creen más santos que Dios, ¿verdad? Que se creen que ellos andan en las nubes, ahí, que solamente ellos son los santos, que solamente a ellos Dios los perdona, que solamente a ellos Dios los llama, que solamente a ellos Dios los escucha. Ahí, estaría para pedirle el teléfono de Dios que tiene, porque viste que a veces como que Dios orá, pero como que Dios no te da, ahí te deja en stand-by, en visto, ahí, te clava lo azul, ahí, después te contesto, dice el Señor. Siempre estas personas, estos religiosos, siempre van a ver el pecado de los demás. Nunca en ellos. Siempre van a ver el pecado en los demás, ¿verdad? Y nunca van a creer que Dios transforma las vidas de los demás, salvo la de ellos. Así actúan los religiosos. Nunca van a creer que el drogadito de la esquina, ¿verdad? Que aquel que robaba, ahí que cuando se convierta al Señor, el Señor lo transforma y lo hace una nueva criatura, y aquel que robaba ya no robaba más, y aquel que se drogaba ya no se drogaba más, y aquel que andaba pidiendo ahora sale a trabajar. No van a creer en eso. Ellos no van a creer que Dios transforma esa vida. Ellos solamente creen que Dios los transforma y los llama y los lleva a grandes cosas a ellos, a los religiosos. Y si todavía ellos ven que Dios está transformando, van a sentarse a esperar que esas personas tropiecen para después caer con todo, ¿verdad? Porque así son los religiosos. Siempre van a estar esperando el traspié para acusar a los demás. Ahí estos escribas ahí. Nosotros fuimos llamados a no ser religiosos, ¿verdad? Recordemos que Cristo, como les dije desde el principio, nos perdonó también a nosotros. Perdonó nuestras vidas. Recordemos, es cierto, antes de acusar a alguien y de levantar el dedo o la lengua, mordámonos un poquito la lengua y recordemos lo que éramos antes de venir a Cristo. Recordemos lo que Cristo nos perdonó a nosotros. Así que no juzguemos a nadie, ¿verdad? Porque la fe en el Señor Jesucristo purifica nuestras vidas. Ahí uno no sabe si esa persona tiene fe en el Señor Jesucristo y simplemente está así por desesperación, porque quiere encontrar a Dios y no sabe dónde buscarlo, ¿verdad? Recordemos entonces que Dios nos perdonó, que Cristo, como dije, murió de la misma manera por cada uno de nosotros. Como le dije, si alguien sabe que si Dios murió de otra forma, Jesús murió de otra forma por los líderes, por algunos, ahí que vengan y me lo digan. Pero hasta ahora la Biblia me dice que Cristo murió una sola vez y para siempre murió así por todos, ¿verdad? Que entregó su vida hasta la última gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. O sea que una fe puesta en práctica no solamente es una fe que anima a los demás, que vence obstáculos, que purifica nuestras vidas, sino que una fe práctica es una fe que obedece a lo que Cristo dice. Y este hombre, este paralítico, del cual la Biblia no nos dice su nombre, obedeció a Jesús. Él hizo lo que Jesús le pidió. ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate, toma tu camilla, ¿verdad? Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿No? Así fue lo que le dijo, ¿no? Y vete a tu casa. O sea, no te quedes acá. Y el hombre dice que
Fue enseguida, se levantó, agarró su camilla, perdón Jesús, bueno, muchas gracias, y se fue para su casa, sin sacarse una foto, sin sacarse una selfie, sin sacarse cartel, ¿no? Ay, sin nada. ¿Por qué? Porque la gloria para quién es. Para Dios. Para Dios. La gloria. Aleluya, gloria a tu nombre, No es Jesús. porque, ay, porque yo leí, porque yo esto, no. No importa que vos hayas orado, que haya orado fulano, mengano, la gloria es para Dios. ¿Quién es el que hace la obra? Dios. Así que este hombre obedeció simplemente al Señor. No lo hizo, no se sacó ninguna foto con nadie. Ahí, el Señor me sanó, ahí el Señor me usó, el Señor esto, el Señor. No, tranquilito agarró sus cosas y se fue para su casa obedeciendo a la palabra del Señor. Porque él entendía que la gloria no era para él, sino que la gloria era para Jesús, la gloria era para el Señor. Y eso es una fe que obedece, sabiendo que la gloria siempre es para el Señor. Amén. Aleluya. La fe que obedece termina con nuestra parálisis. Terminó en este caso con la parálisis de este hombre. Él obedeció a lo que el Señor le dijo. Tenía fe, pero él en el momento que el Señor le dijo levántate, tuvo fe para levantarse en obediencia a la palabra del Señor. No dijo para Jesús, no te das cuenta que estoy paralítico. No te das cuenta que si me trajeron en una camilla porque vení por lo menos ponerme la mano y hacer un masaje o algo. No, levántate. Y él obedeció. Una fe puesta en práctica es una fe que obedece y no cuestiona lo que dice el Señor Jesucristo. El Mar Rojo, por ejemplo, se abre el Mar Rojo cuando el pueblo de Israel obedeció al mandato de que recibió Moisés. Ahí cuando él clama dentro suyo, si bien él le dice a los israelitas, quédense tranquilos, ahí que estos egipcios que vienen ya no lo van a ver, el Señor va a pelear por ustedes. Hablaba bonito a la gente, pero por dentro estaba clamando al Señor, Señor, haz algo, porque el Señor dice, ¿por qué clama a mí? Dile a mi pueblo que marche. Y fue en el momento que obedecieron a ese, dile a mi pueblo que marche, que comenzaron a marchar, que ahí el Mar Rojo se abrió y ellos pudieron cruzar en seco. O sea, cuando obedecemos, la parálisis, que a veces está en nuestra vida haciéndonos estancar, se va. El Mar Rojo se tiene que abrir. Ahí. En ese momento, la parálisis que estaba produciendo el miedo, ¿verdad?, a los israelitas, porque tenían miedo, dice la Biblia, porque veían venir al ejército del faraón atrás, que venía como polvadera, que los venía a matar, estaban asustados, estaban temerosos. Cuando comenzaron a caminar, cuando obedecieron, se les fue miedo. ¿Por qué? Porque ahí vieron que Dios estaba con ellos. Y así es en nuestra vida. Es tiempo de avanzar. Nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino somos de lo que avanzamos. Amén, gloria a Dios. Como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero extendiéndome hacia adelante al supremo llamamiento del Señor. Sigamos avanzando, sigamos conquistando, sigamos recuperando, como dice la palabra del Señor que nos dio para este año, restituyendo todo lo que hemos perdido. Sigamos conquistando, reconquistando eso que hemos perdido, avanzando, no retrocediendo. Vienen luchas, vienen dificultades, pero obedezcamos al Señor en fe, sigámosle creyéndole al Señor, sigamos caminando, avanzando, porque nosotros no somos de lo que retrocede. ¿Y qué puede hacernos muchas veces? Estancarnos, el miedo. Muchas veces el miedo viene a nuestras vidas, ¿verdad? Nos invade el miedo y nos estanca ahí. Sí, pagalo. Muchas veces el miedo hace que nosotros no avancemos. Y el miedo a veces viene simplemente por rumores, por oídas. Ahí. Y eso ya se mete en nuestra mente y no avanzamos, no vamos más allá. La escasez muchas veces hace que no emprendamos cosas, porque pensamos, creemos que para emprender algo tenemos que tener dinero, tenemos que tener cash, ¿no? Para poder alcanzar algo. Pero no siempre es así. Si Dios está con nosotros, Él va a abrir las puertas. Amén. Él va a abrir las puertas para poder alcanzar. Si Él nos dijo que vayamos, que busquemos el emprendimiento, obedezcámosle al Señor. No esperemos todas las condiciones completas para comenzar a servirle al Señor. Demos un paso en fe, demos un paso en fe. Miren ahí nuestra hermana Rosario, que quería tener una casa aquí en Sauce, ¿verdad? Está más cerca ahí claro, imagínate, todos los días la vi caminar 2 kilómetros de la escuela, mucho, ¿verdad? No, ya está, vamos a conseguir algo. Y bueno, en fe se movió
creyéndole a Dios y bueno, encontró una casa acá a 2 cuadras, ahí, sin pagar nada. Dios hace milagros, Dios sigue haciendo milagros. Por eso nosotros, como le dije al comienzo, no tenemos plata, no tenemos nada, pero vamos a ir a golpear las puertas. Porque la escasez no va a ser un medio que nos pueda estancar, porque si miramos nuestras condiciones, no vamos a comprar nunca nada. Pero sabemos que Dios está con nosotros, que Él es el dueño de la plata y del oro, y que Él puede hacer en un abrir y cerrar de ojos cosas que a nosotros nos costarían años. ¿Qué es lo que hace que te estanque? ¿Un problema familiar? De distinta índole, problemas familiares, de trabajo, de lo que sea. ¿Qué es lo que hace que vos tengas miedo de que te estanque? Comienza a poner la fe en práctica. Si tienes fe en Jesús, no hay forma de que nos estanquemos. Porque Dios, Jesús, tiene el poder para sanar, ¿verdad? Para derrotar a nuestros enemigos, aquel que te amenaza, aquel que te quiere meter miedo, el enemigo, lo que sea. Él tiene poder para destruirlo. Jehová es el que pelea por nosotros, dice, como poderoso gigante. Si tiene escasez, ¿qué? Dios es el dueño de la plata y del oro. ¿Cuál es el problema? ¿Alguna enfermedad? Dios es nuestro sanador. Jehová Rafa es nuestro sanador, Él es quien nos sustenta. ¿Nos falta algo? Jehová Jireh es nuestro proveedor, ¿verdad? La Biblia nos dice, Señor, danos el pan nuestro de cada día, danos hoy. Dios siempre va a suplir un alimento para tu mesa. Siempre lo va a suplir, Él nunca te va a abandonar. La fe que obedece transporta la camilla y no la camilla a nosotros. Ya no estamos postrados, ya no estamos derrotados porque tenemos un Dios grande que pelea por nosotros. Gloria Ya a fue el Dios. tiempo de la derrota, ahora es el tiempo de la victoria, ¿verdad? Ahora es el tiempo de levantarnos, de tomar esa camilla de la humillación, de tomar esa camilla de la denigración, de que no se puede, de lo este, ¿sabe qué? Ahora yo te cargo, vos no me vas a cargar más a mí. Yo me levanto en el nombre de Jesús, tomo esto y lo echo afuera. Jesús transforma nuestras vidas. Dice la Biblia que Dios nos quita ahí del pozo de la desesperación, nos quita del lodo cenagoso, dice la Biblia en el Salmo. Él sacó mis pies del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la peña, sobre la roca, en tierra firme, y esa roca es Cristo. Ahora estamos en Cristo, ¿verdad? Y si estamos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces ya esa camilla de la derrota, esa camilla de la frustración, esa camilla de no se puede, no va a estar más ahí cargándome. Ahora soy yo el que la cargo, la saco ahí de mi vida. Y no, Dios no solamente nos devuelve la movilidad, sino también que nos devuelve nuestra dignidad. Este hombre no tenía dignidad porque, claro, no podía trabajar, posiblemente fuera casado, ¿verdad? En ese tiempo no había jubilación, no había seguro de paro, no había nada. O sea, tenía que vivir quizás posiblemente de la limosna, de la ayuda que los demás le daban. Y eso a las personas que siempre estuvieron trabajando, les cuesta. A los de esta generación que un poquito como que se le ha dado todo, es fácil y pedirte, ¿no? Como que te exigen, te tienen que darle. Pero hay otra generación, ¿verdad? En la que se trabajó, la que sabe de lo que es el esfuerzo y todo, como que da vergüenza ir a uno, ¿verdad? Y decirle, dame algo, ayúdame, dame una ayuda. Y este hombre, o sea, estaba así. Y Dios no solamente cuando lo sana, cuando lo levanta, ahí cuando le devuelve, ¿verdad? La movilidad de sus piernas, le devuelve la dignidad. ¿Cuánta gente ha llegado a los pies de Jesús menospreciada en la vida, con golpes en la vida, ¿verdad? Que han abusado de ellos, que lo han maltratado, que de repente han tenido cónyuges que le han dicho tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres lo otro, así, siempre denegándote que vos nunca vas a llegar a nada. Ahí. Mi padre era uno de esos. Ahí, que yo sé que no lo hacía por nada, pero a veces los padres nos pasamos de bronca, ¿no? con los rezongos y decimos, sos un inútil, sos esto, sos aquello. Y a veces hay gente que ha llegado a los pies de Jesús escuchando toda su vida que era un inútil, que era esto y que era lo otro. Pero Cristo, ¿verdad?, nos devuelve la dignidad y dice, no, tú sos útil en mis manos. Gloria a Dios. Sos apreciable, sos especial, sos mi especial tesoro. Dice la Biblia que somos de él. O sea que Jesucristo no solamente nos devuelve la movilidad, sino que también nos devuelve nuestra dignidad. La fe que obedece entonces transforma la camilla y no la camilla transporta a nosotros. La fe puesta en práctica no solo es una fe viva, sino que además es una fe que mueve montañas, dice la Biblia. Es una fe que deja atrás la parálisis y se extiende adelante a lo que Dios tiene para ella, a lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes planes contigo, iglesia. Dios tiene planes grandes con cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene grandes planes. Solo necesitamos salir de esa camilla, salir de ese lugar de la frustración,
Necesitamos levantarnos, necesitamos obedecer a la palabra de Dios, a la palabra de nuestro Dios. Puedo entender que los golpes, las equivocaciones de la vida, ¿verdad? A veces hacen que nos estemos así como este paralítico, postrado, lloroso, ¿verdad? Ahí como destrozado, frustrado de la vida. Quizá ya no nos enojamos más con la vida, sino que estamos frustrados y decimos, bueno, como que muchas veces queremos tirar la toalla. Pero puedo entender eso. Pero tú tienes que entender que el poder de Dios es más que suficiente para volver a levantarte. La misericordia de Dios no te ha abandonado. La misericordia de Dios dice la Biblia que se renueva cada mañana. Así que aprovechemos de eso. No es tiempo de estar quieto, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar. Ya bastante tiempo hemos perdido en dejar pasar las oportunidades de Dios. Hoy es tiempo de avanzar, de creerle al Señor, de que Dios está con nosotros, ¿verdad? La oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo. ¿Y cuál es esa oportunidad? Me pueden decir. La oportunidad de establecer su reino aquí en el Sauce. Aleluya. La oportunidad de conquistar Sauce para Cristo, ¿verdad? Restaurando, hablando de Él, viendo cómo Dios sana, cómo Dios restaura la familia, cómo Dios hace milagros con aquel que nadie quiere dar nada por esa vida, con ese Dios. Y Dios te va a utilizar a ti. Te va a utilizar a ti. Vamos a utilizar a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que Sauce sea para Cristo. Ya no vas a escuchar que Dios hace milagros allá en otros lados. Ahora tú vas a ver y ser partícipe de esos milagros. Y te vas a gloriar y te vas a alegrar. Y vas a decir, ¿sabes que oré por una persona y el Señor la sanó en ese momento? Gloria a Dios. Porque así dice su palabra. A los que creen estas señales se seguirán. En mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. ¿Verdad? En mi nombre echarán fuera demonios. Así dice su palabra. En los que creen. Así que ya no vas a escuchar más de los milagros que Dios hace en nuestro lugar. Y vas a añorar que Dios lo haga aquí. Ahora vas a ser partícipe. Amén. Gloria a Dios. Dios prometió que este año es el año de la restitución, donde todo lo que hemos perdido, Él lo va a restituir. Pero para eso es necesario poner nuestra fe en práctica. La promesa de parte de Dios está. Solo nos basta creer y obedecer, poner en práctica la fe. Como el pueblo de Dios cuando conquistó Canaán, Josué y todo Israel tuvo que creer, poner la fe en práctica, ¿verdad? Cuando conquistó Jericó. Porque había que tener fe en el Señor, no solamente tener fe en el Señor, sino ponerla en práctica. Y ellos, dice la Biblia, que la estrategia que le dio para conquistar Jericó era ir todos los días, dar una vuelta en silencio, calladito la boca y volver. Y que el séptimo día ahí iban a dar 7 vueltas, 6 vueltas calladito la boca. Y cuando dieran la última vuelta, cuando sintieran el sonido del cuerno ahí de la trompeta, todos gritaran. Y había que tener fe para que esos gritos hicieran que los muros se cayeran. Y así lo hicieron, así lo obedecieron al Señor y los muros de Jericó se cayeron. Que a veces cantamos los muros caen, ¿verdad? Bueno, de ahí, de esa promesa del Señor, de esa puesta en práctica en fe, los muros se cayeron y ellos conquistaron esa ciudad. Había que tener fe y había que poner en práctica esa fe con esa estrategia que el Señor nos da. Porque a veces el Señor te va a hacer dar estrategia de loco. De loco. Simplemente tenés que creerle al Señor porque Dios está con nosotros. No dejemos que nada nos estanque, no dejemos que el miedo, las dificultades económicas, los problemas familiares, los problemas que se puedan levantar, hagan que nos postremos. Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. Tenemos fuerzas en el Señor. Gloria a Dios tiene el Dios. poder para, como le decía, para cambiar cualquier adversidad. ¿Qué es lo que te está atando en este momento para que tú no pongas la fe en práctica? ¿Qué es lo que está impidiendo que entre lo que Dios te prometió, ¿verdad? En lo que tú sabes que Dios te prometió, ¿qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué es lo que te está estancando? ¿Cuál es tu camilla? ¿Cuál es tu parálisis en esta hora? El Señor en esta hora dice que te levantes, que tomes esa camilla y que vayas a conquistar. ¿Qué está impidiendo que avance? Pon todo en las manos de Dios. Comienza a poner tu fe en práctica y verás cómo todo cambiará en tu vida. Aleluya. Pero tengo un problema en casa. Ora. Pon tu fe en práctica. Ora. Cambia la forma de orar. Muchas veces decimos, pero mi cónyuge es duro, ¿no? Cambia la forma de orar. Mi cónyuge va a venir a la iglesia. Punto. No, pero mi hijo no quiere cambiar, no quiere saber nada. No. Mi hijo va a aceptar a Jesucristo. Mi hijo va a ser una persona diferente. Mi hijo va a ser una persona de bien. Comencemos a cambiar la realidad en fe. Ahí, porque a veces hablamos, ay Señor, ora, ten misericordia. No, el Señor tiene misericordia.
Oremos de forma diferente, poniendo en práctica, viendo las cosas que no vemos como si fueran. ¿Entienden? Por eso que eso es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de tener lo que se espera, ¿verdad? Ahí, sabiendo que lo que estamos esperando llegó. Así que comencemos a cambiar, poner fe en práctica en eso. En práctica la fe, cambiando la manera de orar, orar de manera diferente, orar creyendo que ya está la victoria. Mi hijo, mi nieto van a cambiar, van a recibir a Cristo. Ahí comenzar a cambiar. No, ya no son más duros, no hay duro, no hay corazón duro para Cristo, ¿verdad? Oremos ahí con autoridad, ahí oremos en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre para que la situación se revierta. Estamos buscando un trabajo, bueno, pongamos en práctica la fe, oremos y vayamos a golpear las puertas. Vayamos a buscar cuál es ese trabajo que Dios nos está dando. Queremos tener una casa, bueno, oremos, pero vayamos de mientras golpeando. Porque si vamos a esperar, ¿verdad?, que tener las condiciones, va a pasar mucho tiempo. Quizás un golpe de herencia, un golpe de algo, facilitaría las cosas. Pero eso solamente pasa en las películas, ¿verdad? Ahí que te digan, no, porque tú tenías un tío que vos ni sabías, que falleció y te dejó todo, eso solamente pasa en las películas. Que yo sepa, no ha pasado. Escucharemos milagros de que el Señor le regala cosas a otras personas, pero por lo general a nosotros no nos toca. Así que es necesario poner en práctica nuestra fe y comenzar a golpear las puertas, porque dice la Biblia que aquel que busca, encuentra, aquel que llama, se le abre. Así que y aquí hay un pueblo que va a seguir clamando. Así que es tiempo de levantarnos, ¿verdad? Dejar de estar en la camilla postrado y escuchar la voz de Jesús que te dice en esta noche: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Amén. Pongámonos de pie en esta hora y oremos al Señor. Comencemos a poner en práctica la fe. Comencemos a poner. ¿Cuántos tienen dificultades? Ahí. Muchos tenemos dificultades. Algunos son económicas, ¿verdad? Algunos son familiares, algunos son entretenidos, ¿verdad? Aún son a veces nuestra propia vida, ¿verdad? Que decimos, Señor, transfórmame, yo quiero ser diferente, pero pasa esto y vuelvo a pecar, algo, vuelvo a fallar. Y ahí, bueno, comienza a orar ahí, en esta hora, Señor, esta es mi camilla, este es mi problema. Ahí, así que entrégale eso en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, hemos compartido, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, hemos compartido esta historia, Señor, que nos muestra, Señor, lo que es tener los beneficios que hay de tener una fe puesta en práctica, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que una fe, si no es práctica, si no la ponemos en práctica, es una fe muerta, Señor. Y que nosotros queremos y anhelamos, Señor, que nuestra fe sea una fe viva, Señor, sea una fe que conquista, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, que seas tú levantando, Señor, Padre, al caído, Señor, aquel que no tiene fuerza, Señor, aquel, Señor, que quizás se ha sentido identificado con este hombre, Señor, que lo tenían que cargar, que lo tenían que llevar, con este paralítico, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que ellos reciban tu palabra de que es tiempo de levantarse en fe, de levantarse en esta hora y hacer lo que no podían hacer antes, creyéndole a ti, a tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas veces estamos como estancados, como que no avanzamos, Señor. Creemos en ti, Señor, creemos en los milagros, pero parece, Señor, que hay algo que impide que esos milagros, Señor, lleguen a nuestras vidas, Señor. Y no conquistamos, no avanzamos, y estamos siempre en el mismo lugar, Señor. Oh, mi Padre, Dios, por eso en esta ayúdanos, hora esos Señor. mismos, Señor, que también se abran sus oídos espirituales, Señor, y puedan entender, Señor, que es necesario comenzar a caminar en fe, Señor, para conquistar las promesas que tú tienes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, en esta hora en tu nombre, toda parálisis mental, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, toda parálisis que viene producida por el miedo, Señor. Padre, por el temor, Señor. Quita todo temor de nuestras vidas, Señor. Quita todo miedo, Señor. Padre, aquí no hay parálisis que valga, Señor. Aquí lo único que vale es tu poder, tu perdón, tu amor, Señor, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Señor, Padre. Señor, reprende también de nuestras vidas, Señor, toda escasez, Señor, toda escasez económica, Señor, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, con la economía, Señor. En el nombre de Jesús, reprende al devorador, Señor, de nuestras mentes, Señor. Que muchas veces, Señor, gastamos mal, Señor. No ponemos en prioridad, Señor, nuestros gastos, Señor. Y por eso, Señor, nuestro sueldo, nuestra economía, como que caen saldos rotos, Señor. Y esa también puede ser una parálisis en nuestra vida de que no avanzamos
porque siempre no tenemos, Señor, siempre nunca alcanza, Señor. Por eso en esta hora, Padre, reprende al devorador de nuestras casas, Señor. Danos sabiduría para saber administrarnos, Señor, para saber vivir, Señor, con lo que tú nos das, Señor. Padre, porque tú podemos vivir con lo poco, con lo mucho que tú nos des, Señor, siempre y cuando seamos obedientes a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si a alguno, Señor, se le ha levantado un problema familiar, Señor, se encuentra esta hora reprendiéndolo, Señor, también, Padre, bueno. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, reprende toda artimaña del diablo que se quiera levantar, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, poniendo a veces a nuestros hijos, Señor, Padre, ahí, Señor, en discusión con nosotros, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, danos la victoria, Señor. En esta hora, Señor, en esta noche nos levantamos, Señor, tomamos esa camilla de la frustración, Señor, la cargamos nosotros, porque ella no nos va a cargar más, Señor, porque somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Padre. Señor, en esta hora bendice al dador alegre, Señor. Bendice, Padre, bueno, también a aquel que no tiene, Señor. Multiplícale, Padre. Sorprende, Señor, también en esta área tu pueblo, Padre, bueno. En el nombre de Jesús, despide a tu pueblo en paz, que tenga una semana bendecida, Señor. Una semana en victoria, Señor. Una semana, Señor, donde puedan ver tu mano poderosa, Señor. Donde ellos puedan comenzar, Señor, a poner la fe en práctica, Señor. Y ver cómo hay resultados, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Que podamos ver, Señor, los resultados de poner la fe en ti, Señor, en práctica, Padre, bueno. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos todo en tus manos este tiempo. Despídenos en paz, Señor, y que esa misma paz se quede aquí en tu casa, Padre, bueno. En el nombre de Jesús, Señor.